Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días, yo soy Salvador Rueda. Voy a leerles a ustedes el capítulo 177 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, en la edición de la Real Academia Española. Escogí este capítulo porque es uno de los más dramáticos en términos del relato, en términos de lo que somos nosotros los mexicanos y cómo hemos construido nuestra identidad a partir del contraste de personalidades. En este caso va a ser la de Hernán Cortés y la de Cuauhtémoc. Y también porque es quizá uno de los episodios más oscuros de la conquista, del proceso largo de conquista. Es una parte del relato de la expedición de Cortés a las Cibueras, cuando busca llegar, las Cibueras era Honduras, cuando busca llegar a través de Honduras a Guatemala para prender a Cristóbal de Olid y castigarlo porque se levantó. En lo que llegaba Cortés, prendieron a Cristóbal de Olid y lo decapitaron, pero eso no lo sabía Cortés, y él busca una ruta, pues un poco audazmente, porque busca una ruta que no conocían, que es meterse por la selva tabasqueña, llegar hacia los límites de lo que ahora es Campeche y entrar por la selva guatemalteca para ir hacia las Cibueras. Cuando uno ve un mapa moderno, de los que ya traen los satélites, de todo el lugar por donde pudo haber pasado, porque no hay un registro muy claro, sino conjeturalmente se puede saber por dónde debió haber pasado, el tiempo que tardó y el costo en energía y en vidas humanas que eso tuvo, entendemos por qué se ha juzgado la expedición a las Cibueras como el declive de la buena estrella de Hernán Cortés. Voy a comenzar. Capítulo 177. En lo que Cortés entendió después de llegado a Acala, y cómo en otro pueblo más delante, sujeto del mismo Acala, mandó ahorcar a Guatemuz, gran cacique de México, y a otro cacique, señor de Tacuba, y la causa por qué y otras cosas que pasaron. Estamos hablando de la llegada a las tierras de Acala-Pichel, que es un señorío maya. Decía Bernal Díaz, desde que Cortés hubo llegado a Huaycala, que ansí se llamaba, es decir, a Huaycalan, y los caciques de aquel pueblo le vinieron de paz y les habló con doña Marina la lengua, de tal manera que al parecer se holgaban, y Cortés les daba cosas de Castilla, y trujeron maíz y bastimento. Y luego mandó llamar a todos los caciques, y se informó de ellos del camino que habíamos de llevar, y les preguntó que si sabían de otros hombres como nosotros, con barbas y caballos, y si habían visto navíos ir por la mar. Y dijeron que 8 jornadas de allí había muchos hombres con barbas y mujeres de Castilla y caballos, y 3 acales, que en su lengua acales llaman a los navíos, es decir, la casa sobre el agua, de la cual nueva se holgó Cortés de saber. Y preguntando por los pueblos y camino por donde habíamos de pasar, y todo se lo trujeron figurado en unas mantas, y aún los ríos y ciénagas y atolladeros. Y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas, pues tenían mucha gente y eran grandes poblaciones. Quiero hacer aquí un paréntesis y platicarles una anécdota. En 1976, el equipo de la historiadora Alicia Olivera de Bonfil, fuimos a la ciudad tabasqueña de Tenosique
buscando la ruta de Cortés para tratar de localizar el lugar a donde posiblemente hubiesen ahorcado a Cuauhtémoc, preguntar si en ese lugar había una tradición sobre la muerte de Cuauhtémoc y el inicio de esta leyenda que transmitió Eulalia Guzmán de que fueron portadores indios quienes cargaron el cuerpo de Cuauhtémoc hasta Ixcateopan en Guerrero. Entonces tratábamos de encontrar el sitio para poder establecer la posible ruta y el tiempo que debieron haber tardado, en caso de que eso hubiera existido, el tiempo que debieron haber tardado en cargarlos. Pero entre las cosas que vimos era la gran cantidad de afluentes de ríos que se iban repitiendo uno tras otro tras otro. Y no pensemos en ríos como los que estamos acostumbrados del centro de México, que son más bien arroyos. Estos ríos estamos hablando de una anchura de decenas de metros, con cocodrilos en las orillas, que se pasaban, se atravesaban con pangas, que son puentes flotantes que pueden pasar vehículos grandes. Y cuando vimos el mapa, y después lo vimos en un mapa actual, estamos hablando de decenas de pequeños ríos que tuvieron que haber pasado. Imaginemos a estos hombres con sus armaduras, con sus caballos, con sus aperos de guerra, atravesar río tras río tras río y tratar de hacer jornadas sin desesperarse. Pensemos un poco en eso. Si para gente citadina moderna, que puede ir incluso vestido de una manera ligera, parecía pesado, imagínense a ellos que no sabían ni por dónde andaban. Entonces tenían que depender de lo que le dijeran los pobladores de la zona para poder ir caminando y poder ir preguntando si había habido españoles antes de que ellos llegaran para poder ir detrás de esa ruta. Continúo. Y preguntando por los pueblos y camino por donde habíamos de pasar, todos se lo trujeron figurado en unas mantas y aún los ríos y ciénegas y atolladeros. Y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas, pues tenían mucha gente y eran grandes poblazones. Y los caciques dijeron que puesto que eran sobre 20 pueblos, que no les querían obedecer todos los más de ellos, en especial unos que estaban entre unos ríos, y que era necesario que luego enviase de sus teules, que así nos llamaban a los soldados, a les traer maíz y otras cosas, y que les mandase que les obedeciese, pues que eran sujetos. Es decir, le están pidiendo que les ayuden a que sus sujetos les obedezcan. Y desde que aquello entendió Cortés, luego mandó a un Diego de Mazariegos, primo del tesorero Alonso de Estrada, que quedaba por gobernador en México, que porque viese y conociese que Cortés tenía mucha cuenta de su persona, y le hacía honra de enviarle por capitán a aquellos pueblos y a otros comarcanos. Y cuando le envió, secretamente le dijo que porque no entendía bien las cosas de la tierra, por ser nuevamente venido de Castilla, y no tenía tanta experiencia por ser en cosa de indios, que me llevase a mí en su compañía, y lo que yo le aconsejase no saliese de ellos, es decir, pidió que Bernal le acompañara. Y así lo hizo. Y no quisiera escribir esto en esta relación, porque no pareciese que me jactaría de ello, o que me jactanciaba de ello. Y no lo escribiera sino porque fue público en todo el Real, y aún después lo vi escrito de molde en unas cartas y relaciones que Cortés escribió a su majestad, haciéndole saber de todo lo que pasaba y del viaje de Honduras, y por esta causa lo escribo. Volvamos a nuestra materia, dice Bernal. Y fuimos con el Mazariegos hasta 80 soldados en canoas que nos dieron los caciques. Y desde que hubimos holgado a las poblaciones, todos de buena voluntad nos dieron de lo que tenían, y trujimos sobre 100 canoas de maíz y bastimento, gallinas y miel y sal, y 10 indias que tenían por esclavas, y vinieron los caciques a ver a Cortés, de manera que todo el Real tuvo muy bien de comer. Y desde a 4 días de que hubieron todos los más caciques, que no quedaban sino 3 guías, con los cuales fuimos nuestro camino, y pasamos 2 ríos, el uno en puentes que luego se quebraron al pasar, y el otro en balsas. Y fuimos a otro pueblo sujeto del mismo Acala,
y estaba ya despoblado, y allí buscamos comida y maíz que tenían escondido por los montes. Dejemos de contar nuestros trabajos y camino, y digamos cómo Guatemuz, gran cacique de México, y otros principales mexicanos que iban con nosotros, habían puesto en plática y lo ordenaban, de nos matar a todos y volviese a México, y que llegados a su ciudad, juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en México quedaban y tornasen a levantar. Y quien lo descubrió a Cortés fueron dos grandes caciques mexicanos que se decían Tapia y Juan Velázquez. Este Juan Velázquez fue capitán general de Guatemuz cuando nos dieron guerra en México, y como Cortés lo alcanzó a saber, hizo informaciones sobre ello. No solamente de los dos que lo descubrieron, sino de otros caciques que eran de ello. Y lo que confesaron era que como nos vían ir por los caminos descuidados y descontentos, y que muchos soldados habían adolecido, y que siempre faltaba la comida, y que ya se habían muerto de hambre 4 chirimías y el volteador, y otros 12 soldados, también se habían vuelto otros 3 soldados camino de México, y se iban a su aventura por caminos de guerra, por donde habían venido, y que más querían morir que ir adelante, que sería bien que cuando pasemos algún río o ciénaga, dar en nosotros, porque eran los mexicanos sobre 3,000 y traían sus armas y lanzas y algunos con espada. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Bernal lo que está explicando es que Cuauhtémoc vio la oportunidad de deshacerse realmente de Cortés, aprovechando lo que Cortés había hecho contra los mexicas, es decir, aprovechando el descontento con su jefe. ¿Por qué? Porque no tenían ni qué comer. Habían muerto ya algunos de hambre. Se dice que Juan de Tecto, fraile flamenco que mandó Carlos V, había muerto de hambre en esta expedición, que otros habían muerto enfermos y otros habían ido y que no supieron más de ellos. Entonces Cuauhtémoc estaba notando que ahí había un descontento y había algo raro, y traía 3,000 hombres y que estaban pensando en caerles en el momento que estuvieran atravesando un río. También quiero platicarles que Cuauhtémoc en esos momentos, aunque era un hombre muy joven, 25 años aproximadamente, era llevado en andas, porque con la tortura que le hicieron en los pies, cuando le queman los pies, lo dejaron inválido. Porque el tipo de tortura que se le hace le llaman de fuego manso. Es decir, les ponen aceite y les prenden y le apagan. Y después, al otro día, le ponen aceite, le prenden y le apagan. De tal manera que le va achicharrando hasta los huesos. Y entonces Cuauhtémoc quedó inválido. Entonces tuvo que ser llevado siempre en andas. Y por último, también interesante, que ya los mexicanos que iban con Cortés ya llevaban armas españolas. El Guatemuz confesó que así era como lo habían dicho los demás, empero que no salió de él aquel concierto y que no sabe si todos fueron en ello se efectuara, y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente la plática que sobre ello hubo. Y el cacique de Tacuba dijo que entre él y Guatemuz habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus macehuales y parientes. Y sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar al Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo. Y antes que los ahorcasen, los frailes franciscos le fueron esforzando y encomendando a Dios con la lengua doña Marina. Y cuando le ahorcaban, dijo el Guatemuz: «Oh Malinche», refiriéndose a Hernán Cortés, «oh Malinche, ya sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar, y había conocido tus falsas palabras. ¿Por qué me matas sin justicia? Dios te lo demande, pues yo no me la di cuando me entregaste tu persona en mi Ciudad de México». Son las últimas palabras de Cuauhtémoc. Las voy a repetir. «Oh Malinche, ya sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar. Había conocido tus falsas palabras. ¿Por qué me matas sin justicia? Dios te lo demande, pues yo no me la di
cuando me entregaste tu persona en mi Ciudad de México. Es decir, no se suicidó. ¿Se acuerdan que le dice, toma este puñal y mátame? No me di muerte cuando me entregué. Fui suficientemente honesto y digno para poder aguantar ser prisionero. Y ahora lo está matando injustamente solo porque estaba en un lugar en donde alguien dijo, oigan, ¿y si nos levantamos? Porque se están muriendo de hambre. Pero entonces Cortés pensó que podía ser cierto y entonces por la pura sospecha lo mandó a ahorcar, por la sospecha y el miedo. Pero también para dar un ejemplo, si no ahorcaba a Cuauhtémoc, probablemente sus mismos hombres se hubieran amotinado. Entonces tenía que hacer un ejercicio de justicia rudo, como se acostumbraba, y en este caso no lo podía él saber, pero estaba dando origen al héroe más joven de la nacionalidad mexicana a partir del siglo XIX, el héroe propiamente más digno de esa palabra es Cuauhtémoc a partir del siglo XIX y hasta nuestros días. Pero fue este acto de Cortés el que le da entrada al panteón heroico a Cuauhtémoc. Para ese entonces, Cuauhtémoc, por supuesto, había sido ya bautizado, se llamaba Hernando Alvarado Cuauhtemotzin. Se les bautizaba, como hemos explicado en alguna otra plática, porque el bautizo, más que un sacramento, o además de ser un sacramento, era un acto político, era la aceptación del vasallaje al Dios cristiano. Continuó. El señor de Tacuba dijo que él daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor Guatemuz. Y antes que los ahorcasen, los fueron confesando los frailes franciscos con la lengua doña Marina. Verdaderamente yo tuve gran lástima de Guatemuz y de su primo, por haberles conocido tan grandes señores, y aun ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, especial en darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada, me pareció mal a todos los que veníamos en aquella jornada. Volvamos a ir a nuestro camino con gran concierto, por temor que los mexicanos, viendo ahorcar a sus señores, no se alzasen, mas traían tanta mala ventura de hambre y dolencia que no se les acordaba de ello. Y después que los hubieron ahorcado, según dicho tengo, luego fuimos camino de otro poblezuelo, y antes de entrar en él, pasamos un río bien hondable en balsas y hallamos el pueblo sin gente que aquel día se había ido. Y buscamos de comer por las estancias y hallamos 8 indios que eran sacerdotes de ídolos y de buena voluntad se vinieron a su pueblo con nosotros. Cortés les habló con doña Marina para que llamasen a sus vecinos y que no hubiesen miedo y que trajesen de comer. Y ellos dijeron a Cortés que le rogaban que mandase que no les llegasen a unos ídolos que estaban junto a una casa a donde Cortés posaba, que traerían comida y harían lo que pudiesen. Y Cortés dijo que él haría lo que decían, que no les llegarían a cosa ninguna, mas que para qué querían aquellas cosas de ídolos, que son de barro y maderos viejos, y que eran cosas malas que les engañaban. Y tales cosas les predicó con los frailes y doña Marina, que respondieron muy bien a lo que les decía, que los dejarían. Y trujeron 20 cargas de maíz e unas gallinas, es decir, unos guajolotes. Cortés informó de ellos que si sabían que tantos soles, que allí estaban los hombres, es decir, que tanto tiempo, que tantos días, que estaban los hombres con barbas como nosotros y caballos. Y dijeron que 7 soles, y que se decía el pueblo donde estaban de caballo, Nito, y que ellos irían por guías hasta otro pueblo, y que habíamos de dormir una noche en despoblado antes de llegar a él. Y Cortés les mandó hacer una cruz en un árbol muy grande que se dice ceiba, que estaba junto a las casas donde tenían sus ídolos. También quiero decir que como Cortés andaba mal dispuesto y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos, como había mandado ahorcar a Guatemuz y a su primo, señor de Tacuba, había cada día hambre, que adolecían españoles y morían muchos mexicanos. Pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello,
y salía de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos, que era aposento principal de aquel poblezuelo, a donde tenían otros ídolos, y descuidóse y cayó más de 2 estados abajo y se descalabró la cabeza. Y cayó, que no dijo cosa buena ni mala sobre ello, salvo curarse la descalabradura, y todo se lo pasaba y sufría. Es decir, cayó en 2 escalones y se descalabró. Se me olvidaba decir que el día de la muerte de Cuauhtémoc, en términos calendáricos, sería el 28 de febrero, el martes de carnaval de 1525. Otro día, muy de mañana, comenzamos a caminar con nuestras guías y sin acontecer cosa que de contar sea, y fuimos a dormir cabe un estero y cerca de unos montes muy altos. Otro día fuimos por nuestro camino, a hora de misas mayores llegamos a un pueblo nuevo. Y en aquel día se había despoblado y metido en unas ciénagas, y eran nuevamente hechas las casas, y de pocos días, y tenían en el pueblo hechas muchas albarradas de maderos gruesos, y todo cercado de otros maderos muy recios, y hechos cavas hondas antes de la entrada en él, es decir, estaba fortificado. Y dentro 2 cercas, la una como barbacana, y con sus cubos y troneras, y tenían a otra parte por cerca unas peñas muy altas, llenas de piedras hechizas a mano, con grandes mamparos, y por otra parte una gran ciénaga que era fortaleza. Pues desde que hubimos entrado en las casas hallamos tantos gallos de papada, es decir, guajolotes, y gallinas cocidas como los indios las comen, con sus ajíes, es decir, sus chiles, y de pan maíz, que se dice entre ellos tamales, que por una parte nos admirábamos de cosa tan nueva y por otra nos alegrábamos con la mucha comida, y nos dio qué pensar, y también hallamos una gran casa llena de lanzas chicas y flechas, y buscamos por los alrededores de aquel pueblo si había maizales y gente, y no había ninguna, ni a un grano de maíz. Es decir, estaban llegando propiamente a una fortaleza militar. Estando de esta manera, vinieron hasta 15 indios que salieron de las ciénagas, que tenían canoas, que eran principales de aquel pueblo, y pusieron las manos en el suelo y besar la tierra. Dicen a Cortés medio llorando que le piden por merced que aquel pueblo ni cosa ninguna se le quemen, porque son nuevamente venidos allí a ser fuertes por causa de sus enemigos, que me parece que dijeron que se decían lacandones, porque les han quemado y destruido 2 pueblos de tierra llana de donde venían, y les han robado y muerto mucha gente, los cuales pueblos veríamos abrazados delante por el camino donde habíamos de ir, que están en tierra muy llana, es decir, son pueblos que están quemados, estaban en guerra. Y allí dieron cuenta cómo y de qué manera les daban guerra y la causa por la que eran sus enemistades. Cortés les preguntó que cómo tenían tanto gallo y gallina a cocer, y dijeron que por horas aguardaban a sus enemigos que les habían de venir a dar guerra, y que si los vencían, que les habían de tomar sus haciendas y gallos y llevarles cautivos, que porque no lo viesen ni gozasen, se lo querían antes comer, y que si ellos los desbarataban a los enemigos, que irían a sus pueblos y les tomarían sus haciendas. Y Cortés dijo que le pesaba de ello y de su guerra, y por ir de camino no los podía remediar. Llamábase aquel pueblo otras grandes poblaciones por donde otro día pasamos con poblaciones por donde otro día pasamos los mazatecas, que quiere decir en su lengua los pueblos o tierras de venados, y tuvieron razón de ponerles aquel nombre, por lo que adelante diré. Y desde allí fueron con nosotros 2 indios de ellos, y nos fueron mostrando sus poblaciones quemadas, y dieron relación a Cortés cómo estaban los españoles delante. Y déjalo aquí, y diré cómo otro día salimos de aquel pueblo, y lo que más avino en el camino. Termina así el capítulo 177. Muere Cuauhtémoc, y lo que encuentra Cortés y la sospecha que le habían creado los mismos grupos mayenses, lo que encuentra realmente es que estaban en guerra entre ellos. Entonces, pensemos en como si fuese una historia que tiene 3 pisos. Por un lado estaba el levantamiento de Cristóbal de Olid y la guerra particular de Cortés y su gente.
Por el otro estaba el segundo piso, que es el de Cuauhtémoc, y los mexicas que estaban yendo a una guerra ajena, que es la guerra de Cortés contra Cristóbal de Oliva. Y el tercer piso, que es la guerra propia de estos grupos mayenses. Entonces, en una pequeña geografía, estamos encontrando una gran belicosidad. Es un momento muy rudo de la tercera década del siglo XVI. Quisiera hacer un par de reflexiones finales sobre la lectura de este capítulo. La primera en torno a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el último tlatoani mexica al que le toca rendirse ante Cortés, apresado por García Holguín el 13 de agosto de 1521. Con él da por terminada la vida autónoma e independiente de México-Tenochtitlan. A partir de ahí, los mexicanos ya vencidos son vasallos del rey y es aprovechada la fuerza de trabajo para las demás tareas que se propone y empresas que se propone Hernán Cortés. Una de ellas fue que lo acompañaran a las cimuelas. Como no tenía mucha idea de por dónde iba a pasar, como notamos, no iban muy bien abastecidos. Normalmente, como se puede leer en el transcurso de toda la conquista, pero de cualquier otro libro de guerras, había una táctica que se llamaba catoniana, es decir, que era la táctica de Catón, el romano. Y esta táctica era que la guerra da para la guerra. Es decir, que tú llegas a un pueblo y ese pueblo te va a dar de comer y te va a abastecer para que tú puedas dar al siguiente y ese otro pueblo te va a abastecer. Entonces, la guerra va dando la guerra, vas conquistando o vas ocupando cada vez una ciudad o una población y esa población te tiene que dar de comer. La guerra da para la guerra. Esto significa que no tienes una retaguardia que esté cargando con bastimentos, sino que tú vas exclusivamente con tus hombres de guerra todo el tiempo. No traes, ¿cómo le llamaban? Me voy a acordar ahorita cómo le llamaban en época de la Revolución. Impedimenta. No traes este grupo de personas que se llaman impedimenta porque son gente que te está retrasando el avance. Entonces utilizan la táctica de Catón, que era lo que se usaba desde los romanos hasta la guerra de Vietnam. Va Cortés avanzando y lo que no pensó que iba a pasar, pasó. Es decir, que está perdido en el laberinto de la selva y los pueblos están abandonados. Entonces llega a un pueblo y no hay ni quien le dé de comer. Y entonces se empiezan a morir de hambre. Y por supuesto, los primeros que empiezan a morir de hambre son las mujeres, los macehuales, es decir, los que cargan, y después los guerreros indígenas de Cuauhtémoc. Llega un momento en donde Cortés está desesperado y se da cuenta que va a haber una rebelión en su contra, tanto por el lado de los españoles como por el lado de los indígenas. Y la única manera de acabarlo es cortando cabezas. Y entonces viene la segunda reflexión, que es cómo lo recuerda Bernal Díaz del Castillo. Bernal dice que es un acto injusto. Nunca creo ningún tipo de marco para decir es que Cortés hizo esto porque no le quedaba ninguna opción, nos iban a matar, No. Fue un acto injusto y nos dolió, porque este muchacho siempre estuvo dispuesto a apoyarnos en lo que queríamos. En lo particular, me ponía indios para darle de comer a mi caballo. Es decir, se daba cuenta que yo soy un guerrero y me daba lo suficiente para poderle yo dar de comer a mi caballo. Es decir, me sostenía y me respetaba como lo que era un soldado. Y les duele. Y lo que dice Bernal es que les duele a todos los demás. Es decir, el acto de ejecución de Cuauhtémoc sirvió de ejemplo, pero no es un ejemplo, digamos, constructor, sino atemorizante. Les cayó gordo, pero sabían que entonces Cortés, que había sido capaz
de matar al gobernante de México, por supuesto iba a ser capaz de matar a cualquiera que se le pusiera enfrente. Eso queda en la memoria de Bernal Díaz y eso es una lectura entre líneas que hemos podido darle a lo largo de las décadas los lectores de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y a través de esta descripción y de lo que aparece en los códices, en el Códice Vaticano Ríos y en el Teleriano Remensis, en donde está la figura de Cuauhtémoc y de su primo ahorcados en una ceiba, nace la posibilidad legendaria de que a Cuauhtémoc lo hubiesen llevado a enterrar a su tierra. Y en 1949 aparece un documento escrito casi con seguridad en la época porfiriana de que esa tierra de donde había sido Cuauhtémoc estaba en la Sierra Norte de Guerrero. Y entonces empieza uno a jalar el hilo y a darle lecturas distintas al libro de Bernal Díaz y a los códices, porque hay una condición nueva. Cuauhtémoc es un héroe nacional. Dejó de ser simplemente un protagonista de la guerra de conquista y se convierte en el primer héroe nacional. Es el héroe más antiguo, es el héroe indígena que todavía respetamos los mexicanos, y cuando pensamos en un héroe indígena no estamos pensando en Moctezuma, estamos pensando en Cuauhtémoc. Y a partir de entonces les damos una lectura muy particular a las líneas del cronista Bernal Díaz del Castillo. ¿Por qué? Porque nos permite juzgar a Cortés como un hombre cruel, cuando lo que tenía era un general catoniano. Y con esto cierro la plática de hoy. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.